Bueno, vamos a dar comienzo a las charlas de intervencionismo de este CADI 2020. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Marcos Meneses y el próximo módulo estará a cargo del doctor Jorge Tetrayán. Lo vamos a presentar al doctor Marcos Meneses. El doctor Marcos Meneses es presidente de la Sociedad Brasilera de Radiología Intervencionista, director de radiología en el Hospital del Cáncer de Sao Paulo y coordinador de radiología intervencionista del Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Bueno, doctor, puede comenzar con la charla. Puede compartir. Hola Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tu experiencia. Buenas Adelante. noches. Sí. Yo agradezco mucho a Eduardo y la comisión organizadora por la invitación. Es un honor estar aquí con vosotros y de antemano ya me disculpo por el malo oportunidad, pero creo que vamos a hacer una buena comunicación. El tema que vamos a hablar hoy es sobre las terapias ablativas y el manejo del paciente con metástasis hepáticas del cáncer colorectal. Este es un tema que me encanta desde el inicio de mi práctica como intervencionista, que se ha iniciado en 2006 aquí en Brasil. Y creo que en todos estos años lo que ha visto es un progreso muy grande, tanto del entendimiento de la técnica ha mejorado mucho, como también el entendimiento de a dónde tenemos un papel que podemos hacer la diferencia. Y también ha surgido otras energías, otras maneras de tratamiento que vamos a abordar aquí. No hay conflicto de interés. La primera cosa que yo creo que es muy importante es definir el escenario y la tecnología que tenemos que tener para hacer esto en la mejor manera. Hoy, para mí es imprescindible tener un tomógrafo para hacer una ablación hepática, particularmente del metástasis colorectal, porque en el final necesitamos controlar y ver lo que hemos hecho. Utilizar el contraste es fundamental. Muchas veces este es el escenario que creo que es el ideal de tener el ultrasonido y el ataque en un escenario que sembla un centro cirúrgico con todos los recursos necesarios. La tomografía también nos permite en accesos mucho más complejos, por ejemplo, el acceso transpulmonar, y también el control mejor de las estructuras adyacentes para no tener danos colaterales. Entonces, mi recomendación es tener los dos. Creo que utilizar solamente el ultrasonido limita mucho la calidad y lo que podemos hacer en términos de ablación hepática. Desde el principio, creo que la primera hepatectomía que ha hecho Prometeo, lo que queremos nosotros como tratamiento de las metástasis hepáticas es alguna técnica que elimine la doença, que prolongue la sobrevida, que tenga una baja mortalidad, baja morbidad. Y más recientemente el concepto de mínima pérdida de hígado es muy importante. Y comenzamos a oír en el escenario de los cirujanos el concepto que hemos tenido ya en la urología de la cirugía de preservación del parénquima hepático. Creo que es un concepto que está llegando cada vez más fuerte en el manejo de las metástasis hepáticas en el hígado también. Y obviamente hoy el bajo costo. Entonces, las principales indicaciones que tenemos soporte de la literatura hoy normalmente hoy es un paciente no cirúrgico, no quirúrgico, y creo que eso también está cambiando mucho. Lesiones menores de que 4 o 3 centímetros son lo ideal. Obviamente, cuanto menos lesiones mejor, porque también expresa mucho la biología del tumor. Esa es una situación. Obviamente que un caso como este de una lesión grande infiltrativa, la cirugía es la única opción. Este no es un caso para hablarnos en una situación. Pero en otro lado, mismo con eso siendo la primera opción, la primera presentación,
aquí en nuestra práctica tenemos cada vez más, muchas veces tanto por el paciente cuanto por el oncólogo y muchas veces por el cirujano, optando como la primera opción ablación en vez de la cirugía. Y la cirugía y esta decisión de cirugía y ablación también yo creo que debemos personalizarla, y principalmente cuando hay una pérdida muy grande del parénquima hepático, tendemos mucho más a las terapias ablativas. Un otro aspecto muy importante que tenemos que tener nosotros intervencionistas es que cuando vamos a hablar una lesión particularmente metastática de colon, tenemos que ser muy agresivos. Y tenemos que tener un racional quirúrgico de margen. Tenemos que tener mucha margen para que tenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces, ese es un concepto que quiero dejar aquí como un mensaje muy fuerte, que cuando vamos a tratar una metástasis hepática con una terapia ablativa, tenemos que tener margen. Como resultado hoy de la literatura, ya sabemos que la asociación de radiofrecuencia o terapia ablativa tiene impacto fuerte en la sobrevida de estos pacientes que tienen metástasis hepáticas, si comparamos los pacientes que solamente son sometidos a quimioterapia y aquellos que han hecho un control local de la doença. Eso está establecido por este paper aquí, que es lo único randomizado que tenemos. Pero ese paper ha tenido un impacto muy fuerte en el ambiente oncológico, que después de eso, por lo menos aquí, ha cambiado e indicado mucho más la ablación en esos pacientes que están en quimioterapia. Otro avanzo que creo en el manejo de las metástasis hepáticas ha sido el microondas. Hoy hemos aquí cambiado prácticamente, si tenemos un caso de metástasis hepáticas colorectales, temos cambiado pela utilização do microondas. E vamos a discutir aqui um pouco por quê. Então, o microondas tem a propriedade... Uma antena que vai fazer um movimento das moléculas de água. O tamanho e quanto podemos fazer de ablação vai depender do tempo e da potência que lo utilizamos. Então, há uma variedade muito grande de possibilidades e temos uma ablação muito mais rápida, muito mais consistente. Si comparamos la diferencia del microondas con la radiofrecuencia, yo creo que una de las principales diferencias es que en la radiofrecuencia contamos mucho con una ablación no activa. Hay un calentamiento alrededor del lago, pero mucho de la área de ablación se da por una disipación del calor. El microondas es totalmente diferente. Tenemos una área propiamente activa de ablación que nos permite menor variabilidad si estamos perto de una vena o de una arteria. Entonces, obviamente hay la posibilidad de hacer áreas mucho mayores de ablación, o que en las metástasis hepáticas, ya que queremos tener margen, es muy importante. Além de ser mucho más rápida. Entonces, aquí en el Brasil ha llegado muy tarde las antenas de microondas. Desde que ha llegado, hemos cambiado mucho la práctica. Hoy prácticamente todas las ablaciones hepáticas de metástasis colorectales lo utilizamos microondas. Solo las excepciones son lesiones mucho pequeñitas. Hoy cerca de estructuras muy sensibles, como cerca de muy centrales en el hígado, o si son muy fuera, cerca de una alta intestinal. Otro problema que tenemos aquí muchas veces es la no cobertura del microondas por las aseguradoras. Eso es lo que conseguimos hacer con microondas. Entonces, es una lesión pequeña y se consigue aquí con 2 o 3 sesiones una área como esta de ablación, y aquí el follow-up de esta área. Entonces, y la otra cosa que hemos observado era la posibilidad de hacer áreas más redondas, que es muy importante cuando hacemos ablación. Aquí un otro caso, una metástasis. El procedimiento se da de la misma manera que cuando utilizamos radiofrecuencia, la formación de gas, y podemos monitorar un poco el tamaño de la ablación.
siempre utilizamos el ataque para ver la área de desvascularización. Y ves que la idea es producir lo mismo que el cirujano lo produce aquí, sería prácticamente una hepatectomía aquí en este segmento. Entonces, ¿cuál es el impacto? Hay una literatura ya aprobado el impacto importante de tener margen. Este trabajo aquí del grupo del ha mostrado que si obtienes margen, hay un impacto sobre la sobrevida del paciente. Entonces, margen en torno de 5 a 10 milímetros, hay una recurrencia en torno de 15%. Si produces una margen mayor de lo que 10 milímetros, baja muchísimo la tasa de recurrencia local. Otro aspecto que también vemos, hay evidencias hoy por los grupos de Houston y de Memorial, es cuando tenemos un paciente que es RAS mutante, tenemos que ser mucho más agresivos. La margen que tenemos que obtener es una margen mayor que 10 milímetros si quisiéramos tener mejores resultados. Eso ya está aquí probado en este paper de un colega mismo brasileño que está allí en el MD Anderson. Yo creo que una de las... ¿Cómo se puede volver aquí? Una de las cosas que creo que es muy importante es personalizar hoy las opciones que el paciente tiene. Por ejemplo, una lesión aquí cerca, muy periférica, es muy más sencillo de hacer una cirugía para retirarla, pero una lesión un poco más central, donde habrá una pérdida muy grande del parénquima, las terapias ablativas se encajan mucho mejor y ofrecen una mejor alternativa al paciente. Entonces, eso es un concepto de salvaje del parénquima hepático, de hacer un procedimiento que se preserva el parénquima. Y siempre que hacemos la terapia ablativa, la cirugía siempre sigue siendo una opción, ¿no? Y lo que vemos mucho en nuestra práctica también es hacer grandes cirugías. En la evolución del paciente hay la recurrencia y el paciente no tiene más parénquima para soportarla, ¿no? Aquí lo que hacemos, siempre seguimos ese paciente por mucho tiempo y se ve que hay un ótimo control local aquí en este caso. Entonces, este concepto y hoy está llegando cada vez más fuerte en la comunidad quirúrgica de preservación del parénquima hepático. Yo creo que la terapia ablativa se encaja perfectamente en este concepto. Tratamos solamente la lesión con margen, estamos cada vez más siendo precisos y posibilitando obtener resultados con bajo recidiva locales. Y la ablación también tiene la posibilidad de ser repetidas muchas veces, lo que la quirugía ya no tiene esta posibilidad. Entonces, hoy yo acredito que y la recomendación que tenemos aquí en nuestro servicio es que microondas es lo estándar de manejo de estos pacientes con metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, porque producen zonas grandes, nos conseguimos tener margen que es muy imprescindible en el manejo de estos pacientes. Entonces, la ablación se ha tornado cada vez más una terapia local muy efectiva. Yo creo que hay un papel muy importante como salvaje, principalmente en la recurrencia después de la hepatectomía. Y tenemos un uso muy menos restrictivo, pero tenemos siempre que analizar no solamente aquel nódulo, mas cómo es la situación oncológica del paciente como un todo, para no indicar desnecesariamente esta tecnología. Muchas gracias. Estoy aquí a disposición para preguntas. Muchas gracias, Marcos. Súper interesante. Marcos tiene una experiencia enorme en ablación. Gustavo, las preguntas entonces se hacen al final. Marcos, ¿te quedás para las preguntas para el final? Está bien. Sí, bueno. Tengo ahora que presentar a George Getratman. Perdóname, George, pero seguramente a vos no te sale Yeremendi. A ver si se conecta George. Ahí estás. Aquí estoy. Perfecto. Buenas noches de Nueva York.
George es un argentino de nacimiento, pero adoptado americano hace mucho, mucho tiempo. Es un radiólogo intervencionista excelente del Sloan Kettering en Nueva York. Y bueno, y hoy nos va a hablar de su experiencia en la vía biliar, que tiene realmente puntos muy, muy importantes de aprendizaje. Todo tuyo, George. Gracias. Un segundo. Ok. Hoy vamos a hablar de colangitis en obstrucción maligna del árbol biliar. Mis divulgaciones, entonces no sé si decirles gracias por la invitación o pedir disculpas ahora mismo. Pero me encanta hablar de este tópico, de este tema, porque creo que en Memorial Sloan Kettering de verdad tenemos una filosofía única, muy lógica y muy, muy fácil. Por eso es raro de que falle. Ok, vamos a empezar con cosas básicas. De verdad vamos a hablar de obstrucción maligna alta en la vía, en el árbol biliar, porque si tenés obstrucción maligna baja y tenés colangitis, cualquier tubo en cualquier lugar va a curar al paciente porque vas a evacuar todo el árbol biliar. Pero cuando tenés obstrucción alta, digamos B2 o más alta, empezás a tener aislamiento. Y cuando tenés aislamiento y colangitis, las cosas se ponen un poco más, hay que hacer decisiones. Voy al lado derecho, voy al lado izquierdo, anterior, posterior, un tubo, dos tubos, tres tubos. Entonces las cosas son mucho más difíciles. Hay que entender de que hay dos clases de aislamiento. Esto es aislamiento completo, no se ve nada del lado derecho. Para nosotros esto es como Las Vegas. Se dice acá que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Si pones un interno externo en tal paciente y vuelve en 1 o 2 meses con el tubo tapado y colangitis, solo cambias el tubo y todo se arregló. Pero lo que es muy peligroso es aislamiento inminente. Eso es cuando puedes opacificar una ducta, pero porque tiene una stenosis, no la vas a poder evacuar bien. Y esto es peligroso porque es muy fácil en esta situación convertir un paciente que solo está ictérico a un paciente que todavía está entérico, pero ahora tiene colangitis. Lo último que quiero decir es la diferencia en colonización, que es solo poner bacteria en una ducta biliar, y colangitis. Para colangitis tenés que tener colonización, obstrucción y presión. La presión viene de la bacteria y sus productos, pero tenés que tener colonización y obstrucción. Nuestra filosofía de verdad empezó con este estudio. En estos días no sabíamos un pepino de colangitis, entonces cada vez que hacíamos una intervención primaria, mandábamos un poco de bilis para estudios de microbiología. Mi socia Lynn Brody decidió mirar al resultado de los cultivos y lo que aprendió es que los pacientes que estaban enfermos que tenían cultivos positivos por bacteria eran pacientes que habían tenido previa endoscopía o intervención por nosotros o habían tenido cirugía. De verdad, me escapó lo que esto nos decía por más de 15 años, hasta un día que estábamos hablando con unos cirujanos y se partieron las nubes y 1 segundo de claridad, todo se cristalizó. Lo que nos dimos cuenta es que en obstrucción maligna del árbol biliar, no importa si es de cáncer del páncreas, colangiocarcinoma, metástasis de cualquier clase, o nódulos linfáticos con metástasis, todos se presentan igual, todos se presentan ictéricos sin dolor. Aquí se dice painless jaundice. ¿Y por qué no? Sabemos que las sales en la bilis son bacteriostáticas. Sabemos que
la colonización de bacterias alrededor de la ampoula de váter es casi nada por el bilis, pero cuando se tapa el tubo de bilis, se supercoloniza el área alrededor de la ampoula de váter. Y también sabíamos que hay un esfínter de Oddi que no deja que bacteria entre a la vía biliar. Y sabemos que si tenés apendicitis, diverticulitis y te entra bacteria a la sangre y después va al hígado, causa abscesos del hígado, no causa colangitis nunca. Nos dimos cuenta de que colangitis es una infección ascendiente. La bacteria viene del intestino a la vía biliar. Pero ¿cómo pasa eso si hay un esfínter de Oddi? Eso es lo que nos decía este estudio. ¿Cómo pasa? Pasa gracias a endoscopistas, a nosotros y a cirujanos. En una oración sola, nuestra filosofía es que colangitis en obstrucción maligna del árbol biliar es netamente una enfermedad iatrogénica. Sí, hay algunos libros que dicen que pacientes con obstrucción maligna pueden presentarse con colangitis, pero no puedo encontrar la citación de dónde viene eso. Y yo sé que estoy en Sloan Kettering ya 28 años, hacemos entre 350 y 450 intervenciones primarias en la vía biliar cada año y yo nunca lo he visto, ni una vez. Entonces, si pasa, es tan raro que por todo efecto, para nosotros es una infección iatrogénica. Y lo que quiere decir eso es que cuando reconoces eso, el tratamiento es muchísimo más fácil. Y si es una enfermedad iatrogénica, es prevenible. Hablemos de tratamiento primero. Si tienes un paciente con obstrucción alta y colangitis, la pregunta eterna, ¿dónde voy? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Sabes que necesitas obstrucción y sabes que necesitas bacteria y que bacteria es puesto por la persona que está haciendo el tratamiento. Entonces decidimos de dónde hacer nuestro tratamiento solo mirando al CT scan y decidiendo quién puso la bacteria, en qué lugar y está ese lugar tapado, porque si está tapado, sabes que te tiene bacteria, está obstruido y seguro está causando colangitis y vas a tener que hacer tu intervención en ese lado. Pero si ya está destapada por cualquier tubo que pusieron, entonces no tenés obstrucción, solo tenés colonización y vas a tener que suponer que en la primera intervención colonizado en otras partes del hígado y si todavía tienen ductos dilatados, si todavía está obstruido, la única manera de solo hacer una intervención para curar al paciente es ir a otra parte del hígado. Déjenme mostrarles unos casos. Un paciente de 47 años, cáncer del seno, fue a ver un gastroenterólogo y estaba ictérica, fue a ver un gastroenterólogo y le puso un stent de plástico. Las secciones axiales muestran de que el stent está en el lado izquierdo y las ductas del lado izquierdo no están muy dilatadas comparado a las ductas del lado derecho. Y el paciente ahora tiene altas fiebres y rigores. Nunca voy a ayudar a este paciente a ponerle un tubo en ductas que no están obstruidas. Nunca. Entonces lo que tengo que suponer es que el endoscopista contaminó las ductas del lado derecho y si voy a curar a este paciente con una intervención sola, tengo que poner mi tubo en el lado derecho. Y seguro ponemos la aguja en el lado derecho, está lleno de pus y pusimos un interno-externo acá. Mientras hacíamos eso, mostramos que el stent de plástico está abierto y hay que tener mucho cuidado poniendo el tubo interno-externo, porque si muevo el stent de plástico,
Yo sé que pusieron bacteria en el lado izquierdo y si se sale ese stent, voy a tener obstrucción y colangitis de nuevo en el lado izquierdo y voy a tener que poner un tubo en el lado izquierdo. Por suerte, no pasó eso, el paciente se puso mejor y en poco tiempo le podemos poner un stent del lado derecho al lado izquierdo y del lado derecho hasta el intestino y cuando se ponga un poco de contraste, todo se llena y está destapado y se acabó. Esto es exacto, este caso es el reverso, un paciente con colangiocarcinoma y estaba ictérico, le pusieron un endoscopista, le puso un tubo en el lado derecho y se puede ver que el lado derecho tiene el tubo y todavía las ductas están dilatadas, todavía tiene obstrucción. Estoy seguro de que tengo que hacer una intervención aquí porque tengo bacteria, tengo obstrucción. Y es la única manera de hacer solo un tratamiento para curar a este paciente. Y seguro se ve que el tubo está, que el stent está tapado. Y en este caso, como estamos en las mismas ductas, podemos empujar el stent que está ahí, difícil de ver, inmediatamente y poner un interno externo. Yo sé que se dice que no, si tenés un paciente con colangitis, este paciente se curó del colangitis. Yo sé que se dice si tenés un paciente con colangitis no deberás hacer mucha manipulación. Eso no es verdad. Lo que no puedes hacer es echar mucho contraste, porque si alzas la presión en la vía biliar que tiene bacteria, vas a mandar bacterias y subproductos a la sangre y el paciente va a tener rigores en la mesa o en la sala de recuperación. Entonces, cuando estás trabajando con colangitis, tienes que tener mucho cuidado de sacar un poco de bilis antes de que inyectas contraste, así no alzas la presión en el árbol biliar. El último caso que les quiero mostrar es porque esta es cirugía, el paciente tuvo un bypass por colangiocarcinoma y cuando tenés cirugía, toda la vía biliar está contaminada. Este paciente había tenido problemas previos y se puede ver que tiene un stent metálico en el lado izquierdo y ahora viene a nuestro hospital con colangitis. Mi socia creyó que había más aire de que debe haber en las ductas izquierdas, entonces decidió no seguir nuestra filosofía y ir al lado izquierdo. Y se puede ver cuando inyecta contraste en la colangiografía sola. Todo está abierto y el contraste va al intestino. Si seguís la filosofía, sabes que todo está contaminado y tenés ductas dilatadas acá. Entonces, seguro vas a tener que evacuar el lado izquierdo. Hay una cosa más, hay un biloma que es nueva. Cualquier lugar que tenés el biloma, sabes que ese lado va a estar contaminado. Y sí hay tan cosa como tener mucho más aire de que debe haber en los tubos biliares, pero nunca es solo aire, siempre hay que haber niveles de aire y líquido. Cuando tenés niveles de aire y líquido, ahí sí tenés un problema. Ok, ahora vamos a hablar un poco de prevención, no tengo mucho tiempo, pero ¿se acuerdan de este caso? Aislamiento inminente. ¿Cuándo hacer lo que hacíamos antes de que sabíamos o entendíamos la colangitis? Estábamos haciendo muchos pacientes muy enfermos en vez de ayudarles. Porque cuando pones un interno externo en tal situación y arrastras toda la porquería y la bacteria que está en la barriga, en el duodeno, por todo el árbol biliar a una bolsa fuera del paciente, la bacteria entra a todas estas ductas que no están bien evacuadas y estas ductas van a estar colonizadas, obstruidas y van a tener colangitis. Entonces va a ser el paciente peor. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es exactamente lo que hacen los endoscopistas. Y lo que hacen los endoscopistas cuando trabajan con obstrucción alta es la mitad de veces, en vez de hacer los pacientes mejores, hacen a los pacientes
peores porque no saben si tienen aislamiento completo o aislamiento inminente. Entonces, ¿cómo preventas esto? Lo que tenés que hacer es hacer todo lo que podés para mantener la vía biliar libre de bacteria entérica. Lo que eso quiere decir de verdad es que tenés que respetar el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi existe por millones de años de evolución. Es importante. No sé cómo podemos creer que sabemos más que evolución y joder con el esfínter de Oddi si no está roto. Si no está roto, no lo rompas. Cuando lo rompes, cuando pones cosas al través del esfínter de Oddi, lo único que estás haciendo es, estás armando una escalera o un ascensor para que la bacteria ascienda a la vía biliar y causa colangitis. Entonces, si no está roto, no lo rompas. Lo que hacemos nosotros es como este caso. Un paciente que tiene cáncer del pulmón metastático y se puede ver muchas obstrucciones inminentes, aislamiento inminentes. Entonces, lo que hace, y la ducta terminal está normal. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es ponemos un stent primario. Nunca ponemos un interno externo y dejar que bacteria entre en la vía biliar. Primero ponemos el stent primario y arriba de el esfínter de Oddi, así no puede entrar bacteria. Y cuando inyectamos se puede ver que el contraste va a través del esfínter normal al duodeno como debe entrar. Y cuando terminamos, tapamos el agujero con torpedos de gel foam y nunca dejamos un tubo más. Y se puede ver cuando terminamos, todas estas ductas que tienen una estenosis no se van a evacuar bien. Y si tenés bacteria acá, todas se van a convertir a áreas de colangitis. Yo sé que no hay muchas personas como nosotros que ponen stents primarios, no sé por qué, pero si tenés miedo siempre puedes hacer esto, lo que llamamos un interno-externo funcional. Es un Dawson-Mueller que le agregamos más agujeros. Entonces ponemos el pigtail sobre la ampula y agujeros acá. Entonces se puede sacar la bolsa y trabaja exacto como un interno-externo normal. Y después, cuando estás más cómodo, puedes poner el stent sin haber puesto bacteria en la vía biliar. Cuando presentamos esto en 2014, cuando pones los stents arriba de la ampula de váter y el paciente vuelve con el stent obstruido, porque si vive bastante, todos los stents van a fallar. Los pacientes vuelven igual como la primera vez que se presentaron, ictéricos sin dolor. Pero si pones un stent a través del esfínter de Oddi, cuando el stent falle, más de la mitad de las veces van a volver con colangitis, que es mucho más peligroso y sin duda vas a tener que hacer una intervención. Pero si están solo entéricos y sin infección, no tenés que hacer nada si el paciente no lo cree, y también la intervención va a ser electiva y va a ser con menos peligro. Lo que traté de conversarle a ustedes hoy es que colangitis es una enfermedad iatrogénica. El tratamiento es fácil si entendés eso. Mira por áreas de que han tenido intervención previa. Si está tapada, vaciala. Si está destapada, vas a tener que ir a otro lado para curar al paciente. La prevención, no hagas cosas que facilitan colangitis ascendiente. Pongan endoprostesias primarias y arriba del esfínter de Oddi, y que a veces es mucho mejor al paciente hacer un drenaje externo solo que un drenaje interno-externo que puede hacer al paciente peor. Muchas gracias. Espero que pudieran seguir mi español.
Muchas gracias, George. Salió perfecto el español, así que quédate tranquilo que perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas, a ver si tenemos. Yo tengo preguntas para hacer, a ver si hay alguna pregunta por ahí. No, yo voy a hacer. ¿Puedo? Gustavo, ¿me dejás hacer preguntas? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos por orden de exposición. Marcos, muchísimas gracias, estuvo muy claro. Veo que obviamente que nosotros ya estamos en un paso adelante y estamos en un paso adelante donde no tenemos que estar hablando de que si la ablación está indicada, no está indicada, etcétera, sino que realmente hoy hablamos de márgenes, ¿sí? Y entonces vos hablaste de dos conceptos. El primer concepto es el ahorrar parénquima hepático, pero por otra parte estás hablando de tener el mayor margen posible, ¿sí? Eso, ¿cómo lo manejás? Y la pregunta es, ¿ves ese margen, lo evaluás con el contraste en tomografía? Cuando dándole contraste, ¿lo evaluás con eco? ¿Cómo evaluás el margen que estás dejando? El concepto de ahorrar el parénquima, Eduardo, es mucho más cuando comparamos con la cirugía, ¿no? Nosotros Claro. tenemos mucho más la posibilidad de hacerlo. Obviamente, muchas veces entramos en un paciente que ya no tiene mucha reserva. En estos casos, tiene que pesar el costo-beneficio, pero siempre, yo creo que la margen que nosotros queremos no tiene impacto en la pérdida del parénquima. La cirugía sí tiene eso, ¿no? Y la otra pregunta que he hecho es que... No, ¿cómo controlas ese margen? Control. Si lo preferís, yo creo que el ¿con tomografía de contraste? Sí, el TAC yo creo que es fundamental porque tenemos que mirar la margen como un todo, en el plano multiplanar, y no solamente... Yo creo que muchas veces lo utilizamos el contraste del ultrasonido para localizar la lesión que no es vista el ataque sin contraste, o muchas veces no la localizamos en el ultrasonido sin contraste. Pero para el control, yo creo que no atinge los estándares que el ataque lo tiene. ¿Y usás esas maniobras así como heroicas, de meterte adentro de la vena porta, poner un balón con dextrosa fría para evitar el head sink effect? No, y ver eso si... yo creo que no. Lo mismo que no, yo creo que no hay manera de preservar la viabilidad si tiene una lesión muy próxima de la... No utiliza esas maniobras muy fantásticas. ¿Combinación con otra terapia loco regional tipo radioembolización en el cáncer colorectal? ¿Tenés experiencia? No tengo experiencia. No. Yo creo que la ablación sirve para aquellos pacientes que son oligometastáticos, que tienen cosas pequeñas, ¿no? Todo lo demás yo creo que no vale la pena. Está bien. ¿Hay alguna otra pregunta para Marcos? Tenemos tiempo, así que... Pregunta para Marcos. Acerca de la ablación percutánea, la radiofrecuencia ya definitivamente no es aconsejable al tener disponibilidad de microondas o sirve para algunos casos especiales. Nosotros aquí siempre lo utilizamos la radiofrecuencia. Ahora que tenemos los microondas, lo preferimos el microondas. Lo que pasa es que si tienes radiofrecuencia, tienes que hacer muchos overlaps, ¿no? Mucho más trabajo que el microondas. Y otra que particularmente yo creo que una de las grandes diferencias es que está cerca de una vena, porque tiene el efecto de pérdida de calor. Y eso no se pasa con el microondas. Esa es la diferencia. Pero seguimos utilizando radiofrecuencia cuando no tenemos microondas. Pero si hay la posibilidad de utilizar, yo creo que es mucho mejor. Hay otra pregunta. Sí. No, estoy saludando a Jorge porque estuve con ella allí un rato en memoria. Sí. Me imaginé que se conocían. Hay una pregunta acá para Marcos también. ¿Cómo procede ante una metástasis subcapsular periférica atento al riesgo de ruptura de la cápsula?
Yo creo que nosotros hacemos lesiones tanto de hepatocarcinoma cuanto metástasis periféricas. Yo creo que eso no es un problema. Yo creo que es mucho más, me preocupa mucho más si tenemos intestino o la pared, de proteger la pared o el diafragma. Esa es una diferencia cuando lidamos con microondas de radiofrecuencia. El microondas no respeta las diferencias de tejido. Entonces, si está cerca del diafragma, muy cerca lo va a quemar el diafragma. O si está cerca de la pared, lo va a quemar. Entonces, yo tengo mucho más trabajo en proteger, hacer hidrodisecciones más importantes do que con la radiofrecuencia cuando lo utilizo microondas. Bien. George, hay una pregunta para vos del panel de los participantes que pregunta ¿qué porcentaje de falla o taponamiento del stent primario tienen en su experiencia los pacientes con colangiocarcinoma? No sé si entendí la pregunta, pero nuestra experiencia con stents primarios la publicamos en 2011, creo, al doctor Thornton. Preguntan how frequent is the failure of the stent, dependency. Mira, he tenido stents que duran por 5 años, pero de verdad los stents no importa la enfermedad, menos por cáncer el estómago. Es la única vez que veo que los stents se tapan muy tempranos. Todavía no presentamos eso, pero los stents, no importa cuál clase de cáncer tenés, están abiertos entre 7 meses y 11 meses. Y veo que pones bare stents, no pones recubiertos, justamente por la colangitis. Recubiertos, especialmente si son altos, porque tengo miedo de cubrir las ductas secundarias terciarias. Entonces, nunca pongo stents. También yo no soy persona que cree de que cáncer entra por wall stents. Cuando se tapan de un lado o de otro. El cáncer crece arriba. Mala suerte, yo fui uno de los autores del primer papel de que hizo de que el tumor puede crecer al través del stent y tapar el stent. Pero eso era con Gianturco Z-stents, que eran es casi nada de metal. Pero cuando tenés metal... la malla. Sí, puedes tener hyperplasia, pero yo no creo de que entra el cáncer y los tapas. De verdad, se tapan arriba o abajo. ¿Y le pones Solutrat o ácido ursodesoxicólico? ¿Le pongo qué? Solutrat. Este es el ácido ursodesoxicólico. Oh, que no. esto que no le pones nada. No. Nada. Ok. Bueno, acá hay una persona que está poniendo en duda que si la colangitis es iatrogénica o no. Plantea como que pone en duda. Yo creo que entiendo tu concepto. Yo no creo que toda colangitis sea iatrogénica, pero que entiendo tu concepto de que en las obstrucciones biliares normalmente la colangitis es porque alguien metió la mano. No. Esto es solo con cáncer. Si tenés piedras es una cosa muy difícil. Y también con cáncer, de verdad he visto un paciente que vino con colangitis, pero ese paciente tenía una fístula del estómago, tenía cáncer del estómago y una fístula del estómago hasta la vía biliar, el tubo biliar común, no sé cómo se dice, the common bile duct. Entonces, entraba la bacteria así. Es lo que es iatrogénico solo en cáncer, creo. Perfecto. Pero con cosas así, no. Yo te quiero hacer una pregunta también. Vi que en un caso que mostraste, si bien el stent lo pusiste, digamos, antes del esfínter de Oddi, la guía de soporte, la guía de Amplatz, sí pasó el esfínter. ¿Seguro? Eso no es problema. No.
Es como cuando la sacas del esfínter, es como el esfínter lo limpia de bacterias. Y la inoculación es tan poca, porque estoy seguro que en vida normal siempre hay un poco de bacteria que puede entrar, pero si es poca, no pasa problema. Lo último que quiero decir, que me decís esto de la guía, si inyectas alto y el contraste no va al intestino, saca the wire, saca la guía y vas a ver que no vas a tener spasm más y va a pasar el contraste al intestino. Ok. Vamos a ver, hay más preguntas, tenemos tiempo, así que podemos ver a Pablo de Filippo, que está el Pablo, pregunta, si hay residuo local de las metástasis, ¿lo reintervienen? Esto es, dice, ¿hasta qué tamaño máximo de lesión se ablacionás, Marcos? Sí, yo creo que cuando hay residuo local, lo mejor que se puede hacer es reablar, ¿no? Las tajas que tenemos nosotros aquí están en torno de, con radiofrecuencia estaba en torno de 10%. Y los tamaños, yo creo que si se está lidando con radiofrecuencia, 3 centímetros son abajo de 3 son los mejores resultados. Y con microondas creo que se puede subir un poco más para 4 y poco. Mas, acima de 4 yo creo que los resultados no son tan buenos. Una pregunta en el mismo sentido, perdóname que te corto, pero en el mismo sentido preguntan si usás el PET o solamente te manejas con el tamaño, como para control post. Para controlar, el PET tiene un problema del tiempo, ¿no? Se puede utilizar el PET para después de 4 o 6 meses. Antes hay mucha confusión de inflamación con recidiva local. Nosotros utilizamos mucho la resonancia como método de control. Yo creo que es muy sensible. Ok. George, preguntan, yo entiendo esta pregunta, Santiago Orozco pregunta ¿qué catéter usás para drenaje interno-externo? Él usa el Dawson-Müller, que nosotros mucho no lo conocemos acá en Argentina. Contanos del catéter. El Dawson-Müller lo que es el círculo, no sé cómo se dice el pigtail. El pigtail, le decimos pigtail. Es más pequeño de que uno normal, pero una pregunta interesante que tuvo uso, porque nosotros trabajamos mucho con obstrucción alta, que estoy seguro para mucho del mundo es muy raro. La mayoría de pacientes solo ven cáncer doctores ven cáncer de páncreas y nada más. Pero cuando tenés obstrucción alta, hay que tener internos externos que tienen 32 agujeros, 40 agujeros o 52 agujeros, porque tenés que tener agujeros en el hígado. Y entonces hay que usar tubos que tienen muchos agujeros. Para externo, para un drenaje externo nada más, Dawson-Müller es perfecto, porque es pequeño y es muy fácil ponerlo arriba de la obstrucción. Pero para internos externos es muy importante entender que necesitas más de una clase de tubo cuando tenés obstrucción alta. ¿Pero qué significa? ¿Que usás el Dawson-Müller y le haces vos agujeros proximales? Oh, sí. Hay un Dawson-Müller de 8.5 French, de que tiene unos agujeros más, pero no bastante más en la parte derecha de que es bueno todo el tiempo. La mayoría de veces le tenemos que poner agujeros más. Bien, estoy viendo qué calibre, ya lo dijo, 8 French, y acá están preguntando, George, si, como bien dijiste, para evitar la colangitis, yo también eso trato de inyectar lo menos posible, pero la verdad es que no se me ha ocurrido sacar bilis, vos decís sacás bilis, y preguntan si haces algún lavado con solución fisiológica primero. No, nada. Lo que necesitas es obstrucción, bacteria y presión. Tenés que no alzar la presión y no necesitas nada.
como un absceso, como si tenés un absceso, solo tenés que dejar que no tenga presión más y se cura el paciente. Cuando evacuas un absceso, no sacas toda la bacteria todavía está, pero no tenés presión más, entonces no va la sangre y el paciente se cura. Es igual en el riñón, en la vía biliar, hay que no alzar la presión y mandar bacteria a la sangre y no se necesita nada más que eso, sacar el pus y ya está. ¿Profilaxis antibiótica en todos o en aquellos que tuvieron, en todos o en aquellos que tuvieron instrumentada la vía biliar? En todos, en todos. Bien. Eso sí, porque no vas a ver lo que vas a encontrar o si tenés, si haces algo malo, pueden pasar cosas. Entonces siempre tengo antibióticos en los pacientes, 1 hora antes del procedimiento. Gustavo, ¿estás bien? Acá hay alguna pregunta del doctor Orozco que para extraer los cálculos ductales intrahepáticos, ¿cómo procede y si hay algún modo de disolverlos? Para George. Eduardo, ¿puedes repetir la pregunta? No la entendí. He's talking about bile stones. He's talking Okay. about bile stone removals, and if you use something to melt them, or how you extract them if you does. Okay, no es el if you do, sorry. pero si tenés piedras en la vía biliar primaria, si el paciente ya ha tenido una colecistectomía, no sé cómo se dice, le sacaron el gallbladder. Si ya le sacaron el gallbladder y tenés una obstrucción y tenés piedras primarias de la vida en la vía biliar, esas piedras son piedras de pigmento nada más, no tienen calcio y cosas así. Entonces la agarro en un basket, en una cesta, ¿cómo se dice? Y cesta. I crush them. Los hago polvo, porque es muy fácil hacerlo. Solo tocándola muchas veces se ponen a polvo. Entonces, si son piedras primarias, eso es lo que hago. Si es una piedra, si el paciente todavía tiene un gallbladder y es una piedra que fue de, ¿cómo se dice? Vejiga, gallbladder. Gallbladder es vesícula. Vesícula. Entonces, si viene de la vesícula y es dura, lo que hago es una esfincterotomía con un globo, siempre 10 milímetros o más, 10 o 12, y después la empujo a la piedra al intestino. No me gusta sacarlas afuera mucho porque no me gusta hacer tan grande agujero en la vía biliar. La otra cosa que hago es uso, no sé cómo, no estoy preparado. Decímelo. Shocks, I use hydroelectric shocks y la sí, shocks como si fuese los urólogos, como hacen los urólogos. Y la exploto y las empujo todo lo demás al intestino. Okay. ¿Usás radiofrecuencia para repermeabilizar stents ocluidos en el cáncer? Lo usan los endoscopistas, nosotros no. Solo pongo otro stent. Cuando pongo una aguja, voy a poner otro stent de nuevo. Bien. ¿Tenemos más preguntas? Nos sobra el tiempo. La verdad que una cosa, yo quiero decir una cosa, Marcos, te agradezco un montón. La verdad que vos tenés una experiencia enorme. Yo te he ido alguna vez a visitar y vi que tenés todo, cómo lo tenés armado y con toda la experiencia que tenés, la verdad que es un placer. George, creo espero que la audiencia tenga quizás lo que a mí me pasa, que es que yo hace 20 y pico de años que hago esto también, y para mí este concepto que estás dando es absolutamente revelador. Es muy simple, pero revelador. Patricio Méndez fue a rotar con vos y vino con esa idea, y yo lo primero que le dije fue, mira, no se me había ocurrido. Y la verdad es que es algo, me da miedo a veces de decir,
si dejar el catéter y no pasar, a ver si se me sale, etcétera, pero creo que es un concepto muy, muy revelador. La última pregunta que yo tenía es, el stent primario que vas a poner, si el paciente tiene ascitis, ¿te importa o no? Si tiene ascitis y el hígado es blando, no es un hígado que tiene cirrosis, no todo el tiempo evacúo el ascitis cuando hago mi intervención. No siempre lo hago, porque es fácil poner los tubos y todo por un hígado que es blando. Pero si el hígado tiene muchos metástasis y es muy duro y se va a mover cuando empujo, siempre evacúo el ascitis. Entonces, no me importa si tiene ascitis, si creo que tiene mucha y va a ser difícil, lo evacúo antes de que hago mi intervención en el hígado. Bien. Bueno, en nombre del CADI 2020, Gustavo y yo los queremos agradecer a todos por estar acá esta noche y además, fundamentalmente, les quiero agradecer a ambos que dieron y que compartieron con nosotros su experiencia, pero fundamentalmente gracias por algo que nos dieron hoy y que no le vamos a poder devolver, y es el tiempo que nos dedicaron. Así que muchas gracias por su tiempo, que vale muchísimo, y al resto le digo que nos despedimos hasta mañana a las 12. A las 12 del mediodía volvemos con el módulo de neuro. ¿Sí? ¿Hay algo más, Gustavo, que quiera cerrar? No, nada más. Hasta mañana. Bien. A las 12. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Chao. Bueno, Eduardo, damos por finalizado entonces el video. Gracias, Gustavo. Bueno, un gusto. Muchas gracias por todo.